antes que nada, muchas gracias por darnos el chance de platicar con ustedes y muy buenas tardes. La primera pregunta que les quiero hacer es muy básica, tal vez, pero pues es algo que me ha venido ahí carcomiendo la mente desde que supe que iba a hablar con ustedes. Y perdón si no lo pronuncio bien, ¿cuál es el significado de Jung Olal? El significado del título que le pusieron a su obra. Sí, la pronunciación sería Juncolal, es una palabra en maya chu y digamos que la traducción un poco pues así, simplista, porque es un concepto bastante amplio, complejo de poder traducir al español, pero básicamente sería como vivir en armonía o un solo corazón, ¿no? Como vivir en armonía a partir de un solo corazón. Bien, pues me parece interesante que hayan tomado este título, sobre todo cuando la película pues trata un tema que refleja mucho la violencia que se vive en Latinoamérica. En este sentido, pues me gustaría preguntarles, ¿cuál fue su primer acercamiento a este suceso y por qué decidieron involucrarse en este proyecto? Bueno, la génesis del proyecto documental, quiero decir como película, para ver que tuviera la forma esta audiovisual, es a través pues de la relación que Fabiola, la relación laboral en principio que tuvimos Fabiola y yo, pero Fabiola llevaba ya casi 10 años, si no me equivoco, muchísimo tiempo antes trabajando este tema para su tesis de investigación doctoral. Es a partir de ahí que ella se enlaza conmigo, me comparte su trabajo, su libro, su tesis, yo la leo y me parece también sumamente interesante y empezamos a hacer, digamos, una serie de visitas, eh, con no mucha regularidad, pero estuvimos yendo, ¿no? Ese fue en todo caso el acercamiento que yo tuve con el tema. Digo, conocía cuestiones relativas a los sucesos, pero de manera muy general. Tan general que era prácticamente desconocido, no nada más como tener el referente, pero gracias al trabajo de Fabiola pues se fue complementando esa información y también gracias a los viajes estableciendo relación con los personajes con los que Fabiola antes había trabajado, y eso en mi caso pues significó eh, otro descubrimiento, incluso ese tipo de cosas que uno se encuentra que muchas veces que es difícil reflejar en un trabajo de investigación y que tratamos en conjunto de que se notara, ¿no? A través del cine. Y en tu caso, Fabiola, ¿cómo se dio este proceso? Como comenta Diego, ya tenía años trabajando en la zona, especialmente con el pueblo Mayachú, porque yo estaba haciendo, bueno, en general yo me dedico a la investigación social y estaba haciendo una investigación sobre los procesos de resiliencia comunitaria que tienen los pueblos o las poblaciones que han sido violentadas, ¿no? Y fue ahí como llego a conocer el caso específico y familias específicas, personas que habían sufrido esta violencia directamente, y con el paso del tiempo pues conociendo también a sus familias, conociendo a toda la red que se había conformado tanto del lado de Guatemala como de México, de estas poblaciones que sufrieron la violencia, que en un tiempo tuvieron que huir a venir a México para refugiarse, y que dado también un tiempo después algunas regresaron a Guatemala y otras se quedaron. Entonces durante ese tiempo pues además de la investigación pues, fui haciendo pues, relaciones de amistad, ¿no? Ya de mucha confianza, por eso también surge como la idea o la necesidad de cómo dar a conocer también estos testimonios que si bien tienen mucha carga de denuncia por el dolor sufrido, también tienen mucha pues búsqueda de dar a conocer su historia como personas que
siguen vivas, que lograron resistir y que pues encierran muchísima fortaleza, ¿no? Y que era importante también transmitir ese mensaje para las otras generaciones y otras poblaciones que han sufrido los mismos procesos o que siguen sufriendo los mismos procesos. Y fue ahí cuando nos conocimos, igual teniendo otros trabajos en común, pues ver cómo ya llevarlo al documental para que eso sucediera. Esto me parece muy interesante y me gustaría precisamente preguntarles cómo fue el proceso creativo para ustedes. O sea, ¿fue a través de tu investigación que se adaptó el guión o cómo fue que escribieron y, bueno, terminaron pasando audiovisualmente todo lo que tenían en papel? Sí, la idea inicial un poco era basado mucho en trabajo de investigación, ¿no? Que tenía pues ya identificadas testimonios que eran, y personas que tenían testimonios que aglutinaban varias partes de la historia. Sin embargo, pues cuando estuvimos en las diferentes visitas y también además después de ir platicando la visión de Diego desde su formación también como cinematográfica, artística, desde estas otras, pues no sé, visiones, aportaciones, fuimos viendo otras opciones, ¿no? Y ahí se fue modificando también el plan inicial. Y al final ya cuando empezamos ya el proceso de rodaje y demás, ahí fue también ir modificando lo que incluso ya habíamos en apariencia acordado de cómo ser, pues por el mismo caminar de los personajes que habíamos que estaban trabajando, con los que estábamos entrevistando, de encontrarnos otras personas que no habíamos contemplado, ¿no? Y ahí fue como generándose en el mismo momento que estábamos pues filmando, ¿no? Pero Diego también ahí pero puede complementar también esta parte. Por favor. Sí, fue también, como dice Fabi, un descubrimiento en muchos sentidos, porque, bueno, el proceso general, normal que se suele llevar en el documental, pues es concluir con un documento escrito que será y una serie de directrices como estéticas, es decir, de ópticas, colores, atmósferas, planos en los cuales es preferible o sería interesante grabar a qué personaje de acuerdo a su personalidad, a su temple, etcétera. En este caso, partimos, digamos, de esa manera común y como de procedimiento para llegar y descubrir que por las condiciones geográficas, climáticas y demás, pues no podíamos llevar a cabo ese sistema y entonces se trató de un ejercicio de descubrirlo al tiempo que hablábamos con ellos. Por ejemplo, el caso de uno de los personajes que habla con los pájaros, José, sí que no se me pase ahora sí el nombre, con José trabajamos y era un personaje que descubrimos en ese momento. Entonces, al hacerlo, él nos llevó, nos mostró su camino al interior del bosque, pues son caminos ciertamente intransitables. Estaba lloviendo muchísimo y sabíamos que no podíamos dejar pasar esa oportunidad de tener a una persona que tiene la capacidad de intercambiar chiflidos, ¿no? Con un quetzal y atraerlo hacia la zona donde se encuentra. Y bueno, digo, lo encontramos, pero más allá de que fuera un asunto estrictamente, o sea, que fuera un asunto folclórico o raro, nos sirvió mucho a nosotros porque era parte de la cultura Chuk y encontramos una conexión con nuestros personajes en Guatemala y entendimos que es más que de la forma estética, es de los contenidos, de la cultura, de donde podríamos nosotros rastrear esos elementos que muchas veces es complicado tener por escrito en una investigación científica con los apartados que exige, digamos, la academia para que sea considerada seria, sino encontrar una estratagema ahí poética, metafórica, de poder entender la cultura sin datos ni nada, sino con las imágenes y las propias acciones de los personajes. Y en eso pues nos adaptamos a las condiciones que nos exigía el medio. No podíamos tener a veces un tripié, no podíamos hacer los planos cerrados, a pesar de que teníamos la óptica, digamos, descubrimos que era un error anticipar, digamos, la estética de ese documental, sino que la estábamos descubriendo
conforme grabábamos. Hoy suena muy chido. Bueno, ya para terminar, chicos, sé que su documental se proyectará el viernes 2 de septiembre, si no me equivoco, en la Cineteca, pero pues quería pedirles si pueden comentarle a los seguidores de Código Espagueti en qué otros lugares podemos ver su película y dónde la podemos ver. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues habrá varios medios, me parece que Ambulante tiene ya unas fechas programadas. El Michoacán, en Morelia, el 10 y el 11 de este mes, del mes que viene, septiembre. También estará por ahí el 24 de septiembre en Canal 22 transmitiéndose a nivel nacional. Me parece que hay otras proyecciones también por ahí que Ambulante nos tiene, deben estar ya en el programa, que invito, ¿no?, a la audiencia que los consulte. Y bueno, pues tenemos también va a haber una exhibición en línea, me parece que en el sitio de Ambulante va a estar abierto algunos días, y quizá más adelante por plataformas y en otros festivales, esperemos que sí, y poder llegar pues a la mayoría de la gente a través de sistemas de exhibición pues alternativos, ¿no?, como cineclubs y todo eso, pero eso ya se irá viendo a lo largo del tiempo. Ahorita seguro tenemos Morelia, Michoacán y la de Canal 22 que acabo de mencionar. Perfecto, pues mucho éxito, chicos. Creo que es muy importante que este tipo de obras puedan llegar a tener un mayor alcance, porque me parecen documentos muy valiosos. Y bueno, en fin, muchísimas gracias por su tiempo, pasen una bonita tarde y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, bye. Jesús, que estés muy bien.